¿Qué tal? Mi nombre es Martín Rangel y le expondré un poco sobre la supervisión. La supervisión es una actividad basada en técnicas especializadas que tiene como fin utilizar proporcionalmente los factores que hacen posible la ejecución de los procesos de un trabajo, tales como los recursos humanos, la materia prima, los equipos, la maquinaria, etc., así como también los elementos que intervienen de forma directa o indirecta en la producción de bienes, servicios o productos. Los objetivos de la supervisión es mantener la productividad de los empleados, desarrollar el uso óptimo de los recursos, obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad, desarrollar constantemente la manera integral de los empleados, monitorear los subordinados y contribuir en las condiciones laborales. Principios de la supervisión. Los principios no son más que normas por las cuales se rigen los supervisores. Hay algunos que lo ven como una guía mediante las cuales los supervisores pasan de una situación a otra, o sea, de cómo van gobernando o cómo van actuando en cada situación. Bien, entre los principios tenemos la dirección y la supervisión. Estos dos elementos son complementarios y no deben separarse. La dirección se ocupa de condiciones y operaciones en general, mientras que la supervisión se ocupa de mejorar un trabajo o labor en particular. Otro principio que deben tomar en cuenta los supervisores es el empleo de métodos científicos. Estos métodos científicos se deben aplicar al trabajo, al trabajador o a los procesos del trabajo. En situaciones en las que estos métodos científicos no pueden ser aplicados, el supervisor debe emplear procesos de lógica para el mejoramiento de los elementos anteriores. Bien, también el supervisor debe dar cierta libertad a los trabajadores a la hora del desempeño de su trabajo, para que estos lo sientan como propio y pongan su máximo empeño. Se debe proporcionar oportunidades para ejercitar la originalidad de los trabajadores. Todo trabajador busca una oportunidad de desarrollo individual y esta es la mejor forma de otorgarse. También el supervisor debe reconocer a cada trabajador por su esfuerzo realizado. Así, el trabajador desarrollará su máxima capacidad y además que es bueno ser tomado en cuenta a la hora de los esfuerzos. Estilos de supervisión. Los estilos de supervisión se refieren a la forma o manera en la cual el supervisor maneja a un grupo de empleados. Está el estilo autocrático, en el cual el supervisor determina cómo y cuándo debe hacerse un trabajo. Además, indica la fecha de su cumplimiento. El supervisor comprueba en dicha fecha si se ha eh, hecho el trabajo. Aunque puede ser un proceso eficiente, para los trabajadores es algo estresante. También está el estilo democrático. En este estilo, el supervisor permite que los trabajadores tomen parte del análisis del problema y su solución. Anima a los trabajadores a tomar decisiones. En él, el supervisor hace comentarios claros y objetivos y comprueba si el trabajo ha sido realizado. De ser así, el supervisor felicita a sus empleados. También está el estilo individual o llamado estilo liberal. En este estilo, el supervisor no ejerce ningún tipo de control. Prefiere que sus hombres hagan lo que crean que es conveniente y dejan que las cosas sigan su propio camino. Okay. Ahora, los individuos hostiles. Esto se refiere a aquellos trabajadores que se resienten de la autoridad. Sí, a este tipo de trabajadores la mejor manera de tratarlos es autoritariamente. Es por eso que el estilo autocrático encaja bien en ellos. El estilo autocrático
canaliza su agresividad y atiende a dirigirla hacia objetivos constructivos. El supervisor. El supervisor es aquella persona que en una empresa observa y dirige al personal para orientarlo y vigilarlo en el cumplimiento de sus funciones, asignándole los medios y recursos adecuados. El supervisor sigue un plan de acción coordinado con su grupo de trabajo para obtener la mayor rentabilidad empresarial. El supervisor debe poseer ciertas características, entre ellas, debe conocer su trabajo, es decir, debe tener conocimiento de la tecnología usada, de las características de los materiales, de la calidad deseada, de los costos de los procesos y demás. También debe tener un conocimiento de sus responsabilidades. Esto quiere decir que debe conocer las políticas, reglamentos y costumbres internos de la empresa, así como también su grado de autoridad y sus relaciones con otros departamentos. También debe tener la habilidad de instruir. El supervisor necesita adiestrar a su personal para obtener los resultados óptimos. Las informaciones, al igual que las instrucciones que imparte a sus trabajadores, deben ser claras y precisas. Debe tener la habilidad para mejorar métodos. El supervisor debe aprovechar de la forma posible los recursos humanos, mecánicos, materiales, técnicos que la empresa les facilite para hacer el mejor trabajo posible. También debe tener la habilidad de dirigir. El supervisor debe liderar a su personal con confianza y convicción para lograr credibilidad y colaboración de sus trabajadores. El papel del supervisor. No hay labor más importante, difícil y exigente que la del supervisor. Una supervisión eficiente exige no solo conocimientos, sino también habilidades, visión y prevención. El éxito del buen supervisor generalmente se determina del éxito de los proyectos y objetivos de la organización. Un individuo puede llegar a ser un buen supervisor solo a través de la dedicación a su trabajo y de la experiencia adquirida por medio de programas de adiestramiento y o práctica informal del trabajo. El supervisor debe cumplir 4 grandes funciones, las cuales son proyectar, se debe programar o planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y el orden, y tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo. Dirigir. Debe tomar decisiones así como también dar instrucciones, procurando que sus instrucciones sean claras y específicas. Desarrollar. El supervisor debe mejorar constantemente a su personal. Para esto debe estudiar y analizar los métodos de trabajo y elaborar planes de adiestramiento para el personal. Así elevará los niveles de eficiencia de sus colaboradores. Por último, el supervisor debe controlar, es decir, crear conciencia en sus colaboradores para que cada uno de ellos controle su propia gestión, solamente actuando luego el supervisor para conciliar todos los objetivos planteados. En los mandamientos son una serie de reglas que cada supervisor debe tener en cuenta. Para nombrar unos pocos, podemos decir que el tiempo es un recurso muy valioso y no puede ser malgastado. Hay que ser un poco mezquino con el tiempo. También los supervisores deben respetar la dignidad de las personas. Esto es clave para las relaciones humanas con sus colaboradores. La siguiente frase también envuelve mucho lo que es un supervisor. La buena supervisación es aquella que logra un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los colaboradores, de la empresa y de sus propietarios. Busque siempre ese equilibrio. Otro mandamiento que debe tener un supervisor es que no se concentre
solo sus funciones, sino que asuma los riesgos de delegar, o sea, impartir a sus colaboradores sus funciones para que el supervisor tenga más tiempo en la dirección. Supervisión y control dentro de la organización. En la organización, los supervisores controlan los esfuerzos hechos por los hombres, ya sea en forma grupal o individualmente. Los supervisores precisan que estos hombres cumplan con las funciones o tareas a las cuales han sido asignadas. Los supervisores cumplen con dos funciones: juez y solucionador. En el rol de juez, los supervisores observan lo que sucede en la empresa, es decir, los procesos internos, y luego comparan estas observaciones con los estándares de lo esperado. Estos estándares se derivan de las metas que se establecieron durante el proceso de planeación. En el rol de solucionador, los supervisores no solo deben averiguar por qué los resultados están por debajo de los estándares, sino corregir las condiciones necesarias para obtener los resultados esperados. En la organización, los supervisores deben tener en cuenta dos grandes aspectos: la planeación y el control, los cuales son inseparables. La acción no planeada no puede controlarse, porque el control requiere mantener encaminadas las actividades, corrigiendo las desviaciones de los planes iniciales. Y cualquier intento por controlar sin planes no tendría sentido, puesto que no se podría saber si se va a donde se desea ir. Hola, mi nombre es Andrea Pérez y yo voy a hablarles sobre lo que es la planificación y algunas de las cosas que intervienen en este proceso para hacerlo adecuadamente. La planeación es el primer paso del proceso administrativo, donde se determinan los resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que esto funcione eficazmente. Esto se logra a través de las técnicas y procedimientos ya definidos para así decidir cuál es la alternativa que es la mejor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la planeación es el proceso en el cual nosotros elaboramos, vamos a decirlo así, escenarios de lo que puede ocurrir y nos trazamos los objetivos de lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar con la empresa. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay una planeación en la empresa o en el proyecto? Este está más sujeto a pérdidas, está más sujeto al fracaso. Es por eso que es necesaria la planeación. Existen varios factores importantes que son determinantes en el proceso de planeación. El primero de ellos sería las metas. Los objetivos que tiene la empresa deben ser fijados para que sepamos a dónde queremos llegar. La segunda sería los medios. Este engloba a lo que son las políticas, los programas, los procedimientos, las prácticas y los objetivos que han de alcanzarse en la empresa para llegar al objetivo, para llegar a la meta, perdón. La tercera serían los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Sería las personas, el personal con el que cuentan, los profesionales que poseen, el dinero que tienen, el capital que poseen, las herramientas que tienen para poder llegar a ella. Todo eso más de qué manera se orquestan todas esas herramientas para poder llegar a cumplir la planificación. La realización. Este no es solamente diseñar los procesos para la toma de decisiones, sino que también es la que organiza las actividades para encauzar la planificación y efectivamente llegar al objetivo. Y por último, tendríamos el control. Este factor está para diseñar la forma de prever y detectar errores, para eliminar todas las fallas en el plan posible y que se lleve de la mejor forma posible. Eso quiere decir que efectivamente se esté llevando los procesos a cabo como deben ser y cumplir la meta. Los planes son también el resultado del proceso de planeación. También podemos decir
que son diseños y esquemas detallados de los que sabrá hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlos. También veremos los tipos de planes. Como podemos observar en la lámina de arriba están los estratégicos, tácticos o funcionales y los operativos. Los estratégicos son los que están en la cabeza de la empresa. Son los que son elaborados por los directivos y los altos mandos. Los tácticos o funcionales son aquellos que van subordinados al plan estratégico principal y están por departamentos. A diferencia del estratégico, que es el que está en el tope, los tácticos, como ya dije, se subordinan al estratégico. Por último, voy a hablar sobre los operativos. Este consiste en la formulación y asignación de actividades más desarrolladas. Esta es ejecutada por los últimos niveles jerárquicos de la empresa y se apega a la planeación táctica, que es el que le va a dar, como decir, el norte hacia dónde van a ir a desarrollar ellos sus actividades. La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas, objetivos cuantitativos y el desarrollo de estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizar los recursos para llevar a cabo dichas estrategias. La planificación estratégica es de suma importancia, ya que permite prever a los gerentes cuáles son las mejores decisiones que pueden ser tomadas y todo hacerlo de manera sistemática. Lógicamente esto también trae sus consecuencias porque no siempre las cosas ocurren de acuerdo al plan. Entonces uno siempre debe tener varios escenarios en mente de lo que puede ocurrir en caso de que no ocurran en base a lo que uno tiene pensado. Debemos hacernos varias preguntas para realizar una adecuada planificación estratégica. La primera de ellas sería: ¿dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que analizamos con esta pregunta? Evaluamos el entorno que tenemos a nuestro alrededor, el análisis interno de la situación de la empresa y a qué nos estamos enfrentando, es decir, la competencia que tenemos a nuestro alrededor. La segunda pregunta sería: ¿a dónde queremos ir? En esta podemos evaluar cuáles son los objetivos y las metas que queremos con la empresa a largo plazo. Y la tercera y última pregunta sería: ¿cómo podemos llegar? Es decir, que comprendamos el mercado que tenemos a nuestro alrededor y comprender la competencia del negocio. Y así trazamos las respectivas actividades o la respectiva estrategia para llegar a esa meta. Buenos días, mi nombre es Daniela Pérez y les estaré hablando sobre el análisis FODA y la toma de decisiones. En cuanto al análisis FODA, tenemos que el término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tanto las fortalezas como las debilidades son condiciones internas de la organización, es decir, que podemos actuar directamente sobre ellas, podemos cambiarlas o modificarlas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son condiciones externas a la organización, por eso nos resulta un poco difícil cambiarlas o modificarlas. Desglosando un poco la palabra, tenemos que las fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y lo que nos coloca en una posición privilegiada frente a la competencia. Las oportunidades, por su parte, son aquellos factores que resultan positivos y que nos pueden favorecer, que pueden favorecer a la organización. Las debilidades son aquellos factores que nos colocan en una posición desfavorable frente a la competencia. Puede resultar una habilidad de la cual carece la empresa. Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden atentar contra la organización. Bien, el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. En otras palabras, el análisis FODA nos va a ayudar siempre y cuando podamos responder estas preguntas, que son: ¿lo que estoy analizando es relevante? La segunda pregunta sería: ¿está fuera o dentro de la empresa? Y la tercera pregunta: ¿es bueno o malo para mi empresa? Estas tres preguntas no son más que los tres subprocesos que van desde el proceso central. El segundo subproceso es distinguir entre lo que está adentro de la empresa y fuera de la empresa, lo cual no siempre es tarea fácil. La clave está en adoptar una visión de sistema y saber distinguir los límites del mismo.
Para esto hay que tener en cuenta no la disposición física de los factores, sino el control que se tenga sobre ellos. Podemos decir que lo que me afecta y controlo es interno al sistema, y lo que me afecta pero está fuera de mi control es el ambiente. Para el tercer subproceso tenemos la dimensión positiva o negativa. Sabemos que las circunstancias pueden cambiar día a día, por lo que podemos decir que la fortaleza de tener a un joven empleado puede convertirse en una grave debilidad si se llega a marchar y peor aún si se va con la competencia. Y la debilidad de tener a un empleado próximo a jubilarse y a quien le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías puede convertirse en una fortaleza si descubrimos que esta era la única persona que sabía dónde estaba todo y cómo se hacían las cosas. Para todo este proceso tenemos que tener en cuenta que el empresario debe convertir todas las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Ahora les voy a hablar sobre la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso que consiste en seleccionar de un curso de acción entre varias alternativas. Este se considera como el núcleo de la planificación, ya que no podemos decir que existe un plan hasta que una decisión haya sido tomada. Sabemos que este es un proceso de la vida cotidiana y que utiliza cada individuo, pero continuamente los gerentes están enfrentando situaciones en las que se ven obligados a tomar decisiones que pueden ser o no del agrado del resto de la organización. Muchos de los problemas a los cuales los gerentes se enfrentan necesitan una acción inmediata y en algunos casos puede tener una solución simple, como en otros casos puede tener una decisión de alta complejidad. El proceso ideal para la toma de decisiones puede ser desglosado en 6 etapas: identificación y diagnóstico, generación de alternativas, evaluación de alternativas, tomar la decisión, implementar la decisión y evaluar los resultados de la decisión. Por parte de la identificación y diagnóstico es precisamente identificar el problema. Los gerentes deben tener la capacidad analítica para descubrir esas situaciones y consecuentemente establecer los correctivos necesarios mediante un proceso adecuado. Esta es la parte más crítica de todo el proceso de toma de decisiones, debido a que una equivocada identificación traerá como consecuencia la toma de una decisión igualmente errada. También tenemos la generación de alternativas, que una vez que el problema ha sido identificado y diagnosticado, se debe proceder a generar posibles soluciones o alternativas para ser aplicadas. Sabemos que las situaciones rutinarias dentro de las organizaciones generan soluciones igualmente rutinarias. Por otra parte, aquellas situaciones para las cuales no se ha previsto una determinada respuesta traen como consecuencia la necesidad de crear o generar una solución adecuada. Tenemos también que en la evaluación de alternativas, el gerente y su equipo resolverán cuál será la respuesta más rentable, cuál tendrá mayor posibilidad de realización y cuál apoyará los intereses generales de la compañía. Por parte de tomar la decisión, debemos tomar la mejor decisión y esto involucra el manejo de 3 conceptos fundamentales, a saber, que son maximizar, satisfacer y optimizar. Cuando hablamos de maximizar, nos referimos a tomar la mejor decisión posible. Esto es, que la decisión proporcionará a la empresa la mayor cantidad de beneficios positivos. Cuando hablamos de satisfacer, decimos que podemos involucrar tomar la primera opción que en términos generales cumple con nuestros objetivos. Y al momento de hablar de optimizar, decimos que es un tipo de maximización en la que diferentes objetivos pueden. El proceso número 5 sería implementar la decisión. Una vez seleccionada la alternativa, el gerente debe contribuir directamente en la implementación de ella. En muchas ocasiones, una determinada decisión pasará por diferentes departamentos de una organización y probablemente el compromiso no sea el mismo en cada una de ellas. El último proceso tenemos evaluar los resultados. Mediante un análisis de los resultados obtenidos por la puesta en práctica de una decisión tomada, el gerente y su equipo podrán tomar las medidas para asegurar la optimización de los resultados. Es así como mediante la evaluación de esto se podrían tomar las acciones necesarias para corregir cualquier desviación de los resultados inicialmente planificados. Bueno, esta ha sido toda la información. Muchísimas gracias.